manera es debido a ese pasado pecaminoso en una ciudad condenada por Dios, donde se resalta el poder de la gracia y la redención. Dios no selecciona a sus siervos basándose en su impecabilidad o posición social. No, es basado en qué? En ese corazón de fe para creer que Él es Dios, que hay un nuevo comienzo en Él y que Él te trae esperanza. La declaración de gracia no es nada más que la presencia de Dios, como la vimos en la vida de Rahab, demostrando que Dios es capaz de tomar a los que el mundo considera marginales o pecadores o darles un lugar de honor, para darles un lugar de honor y usándolos para lograr sus propósitos más sagrados. Su inclusión es una prueba de que la redención es para todos los que tienen fe. Entonces, Dios te incluye a ti y tiene un lugar de honor y te incluye también en su historia de salvación. Personas humildes, marginadas o en situaciones inesperadas para resaltar su misericordia por encima de las perfecciones humanas. Nuestro estudio de hoy va a estar en el libro de Josué, capítulo 2. En la coordinación general, Mireya de Mendoza. En el control técnico, nuestro hermano y amigo Edison Escola. En la producción de este programa, nuestra hermana Glenis de Baute. Presentación, quien les habla, su hermana Dorelay González. Y en los micrófonos, Keila de Medina y Erce de Romero. Todo bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Cada semana hacemos un recorrido cronológico resaltando las cualidades de las mujeres de la Biblia. Compartimos experiencias y herramientas prácticas tanto desde una perspectiva espiritual como en temas de interés social, con el fin de brindar orientación y sabiduría a cada mujer que nos escucha. Si estás escuchando por primera vez, te invito a que te quedes con nosotros porque este programa va a estar buenísimo. Así que no te lo puedes perder. En la mañana de hoy vamos a hablar de una mujer extraordinaria, de esta mujer llamada Rahab, bajo el tema escogida e incluida por Dios. La lectura la tendremos en el libro de Josué, capítulo 2, en el versículo 1, donde dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Rahab, una mujer cananea, considerada de lo más bajo de la sociedad, que actuó con inteligencia y estrategia militar. Con estigma de ramera, pasó de prostituta a heroína, y debido a su fe en Dios, se convirtió en una de las primeras salvadoras de la nación de Israel. La vida de Rahab nos enseña que Dios usa instrumentos inimaginables a fin de cumplir su propósito. Dios nunca desprecia a una persona que se rinde a Él. Él los usa exactamente de la manera que Él quiere. Rahab representa a una mujer de fe que es símbolo de redención y de posibles cambios. Desde ya tienes a su disposición nuestros números telefónicos 0412-741-4140. Para los que nos miran a través de las plataformas virtuales, escríbanos a través del más 58 412-741-40. También puedes enviar WhatsApp al 0424-320-7702 y al más 58 424-320-7702 para que te puedas comunicar, hacer preguntas, sugerir temas musicales, peticiones de oraciones y felicitar a algún cumpleañero que quieras agasajar. Este programa es presentado. Que le da sentido a tu vida. Daremos un paseo por las Sagradas Escrituras. Compartiremos
tus comentarios y también puedes hacernos preguntas. Así que no te lo puedes perder. En el día de hoy queremos enviar un saludo a esa fiel audiencia que nos escucha jueves a jueves de 9 y ahora hasta las 11 de la mañana, porque nos vamos a extender por 2 horas ya que la audiencia lo está pidiendo. Así que bueno, es una bendición para nosotros poder extender el programa 1 hora más todos los jueves. Así que queremos saludar a todas estas mujeres, hermanos, amigos y amigas que también nos sintonizan y están escuchando allí fielmente este programa. Y queremos hacerles una cordial invitación a nuestra iglesia Salem, dirigida por nuestro pastor Gregorio Ramos, juntamente con su esposa Angelina de Ramos. La iglesia está abierta de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y los domingos nuestra escuela dominical a partir de las 8 de la mañana. Si tienes alguna necesidad espiritual o emocional, estamos para ayudarte. Así que te puedes comunicar con nosotros al 0424-320-7702. Y si estás fuera del país, comunícanos a través del WhatsApp más 58-424-320-7702. Son las 9:14 de la mañana y vamos a un corte musical y ya volvemos con más de tu programa Mujeres Extraordinarias. Podrás vivir sin las piernas, sin los brazos y con un solo riñón, pero no podrás vivir si te falta el corazón. El escritor de Proverbios nos hace la exhortación, que de todo lo guardado guardemos el corazón, y de todo lo guardado guardemos el corazón, y de todo lo guardado guardemos el corazón. Hermano, usted que me escucha a través de esta canción, te quiero recomendar, vaya pronto a aquel doctor. Hermano, usted que me escucha a través de esta canción, te quiero recomendar, vaya pronto a aquel doctor. No importa lo que usted tenga, él tiene la solución. Y de todo lo guardado guardemos el corazón, y de todo lo guardado guardemos el corazón. Deje que le cuente lo que causa mi dolor. Tengo raíz de amargura y una mata de rencor. Doctor, deje que le cuente lo que causa mi dolor. Tengo raíz de amargura y una mata de rencor. Ayúdame, Padre mío, te lo pido por favor. Yo sé que usted es cirujano, hágame la operación, que de todo lo guardado guardaré yo el corazón. Y de todo lo guardado guardemos el corazón. Y después de este trasplante vivo rodeado de amor. Hermano que está esperando, vaya usted pronto, doctor. Y después de este trasplante vivo rodeado de amor. Hermano que está esperando, vaya usted pronto al doctor. Y de todo lo guardado guardemos el corazón. 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 De vuelta con Mujeres Extraordinarias. Estamos de regreso con tu programa Mujer Extraordinaria, una respuesta que le da sentido a tu vida, por la radio Salem 97.1, cuando es las 9:17. Desde ya puedes comunicarte al 0412-741-4140 y por WhatsApp 0424-320-7702. Quiero reafirmarte en esta mañana, tú eres valiosa, eres importante para Dios, tienes un rol, un propósito de vida en esta tierra.
No tengas miedo, no te desanimes, levántate. Usted es una mujer generadora de vida, tiene una misión importante en esta sociedad. Usted es una mujer de bien. La mujer tiene el poder para cambiar el destino de su familia a través de sus decisiones. La palabra del Señor dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Continuamos con tu programa de Mujeres Extraordinarias, con este tema interesante de esta mujer llamada Raab, una mujer que, como lo dije en el segmento anterior, es una mujer que representa redención, yo diría salvación, inclusión y también la posibilidad de un cambio, ya que fue una mujer que con un estirpe de ramera, ¿verdad? Una mujer totalmente, podríamos decir, estigmatizada por la sociedad, pero que decidió poner su fe en Dios y su vida fue cambiada, fue transformada y fue incluida en el plan de salvación. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a hacer un breve reencuentro del programa anterior, donde encontramos que después de la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué, su sucesor, ordenando tomar posesión de la tierra prometida. Josué, en obediencia, envió secretamente espías a Jericó para hacer reconocimiento de la tierra, ya que esta sería la primera ciudad cananea que debían conquistar. Esta historia la tenemos en el libro de Josué, capítulo 2. Jericó, una ciudad fortificada, altamente pagana y peligrosa, en el valle del Jordán, considerada una importante plaza militar, y un pueblo descrito como inmoral pagano. Cuando los espías de Israel llegaron a la ciudad, al ver las defensas del rey, el rey de Jericó se enteró y ordenó el apresamiento y la ejecución de estos dos espías. Entonces allí es donde aparece en escena esta mujer llamada Raab, que decidió esconderlos. Raab es una mujer de fe, una mujer ramera predestinada a servir como prostituta. Algo común en Canaán. Esta era la vida de los cananeos. Esto era algo totalmente normal, natural en aquella ciudad. Esta mujer sin valor y totalmente marginada tenía su casa construida sobre las murallas de la ciudad, un lugar de refugio para viajeros, extranjeros y un centro también de información de noticias. Y suponemos que Raab en ese lugar oye noticias de ese Dios todopoderoso, ese Dios del pueblo de Israel que hizo maravillas en Egipto y hizo maravillas en el desierto con su pueblo. Y Raab entendió que Dios tenía un propósito mayor y proveyó resguardar y ayudar en su escape a los espías. Ella arriesgó su vida, no solamente su vida, sino también la vida de su familia. Y ella en esa fe le pidió a los espías que le salvasen, no solamente a ella, sino también a su familia. Y estos espías, viendo el accionar de ella, viendo cómo ella los escondió, viendo cómo ella les iba a ayudar a escapar para que no fuesen muertos, ellos hicieron un pacto con ella. Y como señal de ese acuerdo, se usaría un cordón rojo o un cordón de grana, dice la palabra de Dios, que esta mujer Raab ataría a las ventanas de su casa como señal. Fíjense que tenemos este cordón de grana que era una señal de pacto, era una señal de redención y de salvación. A la ventana de su casa ella lo ató, la misma por la cual los espías habían escapado.
Así es, interesante toda esta historia que venimos hablando acerca de Rahab, porque la semana pasada hicimos todo un contexto histórico de lo que ocurría en la ciudad de Jericó, como esta primera ciudad cananea, que además era una ciudad fortificada, como lo decía bien mi hermana Dorelais, y que lo ampliamos en el programa pasado, estaba completamente entregada a la idolatría, a una sociedad totalmente inmoral, y no tomaban en cuenta a Dios para nada, pero allí se difundía la noticia del pueblo de Israel y del Dios de ellos, porque hasta Jericó, hasta Canaán, se había llegado la noticia pues de que Dios estaba con ellos y que Dios se los había hecho cruzar el Mar Rojo en seco, y cómo Dios le había dado la victoria en manos de sus enemigos, quienes quisieron levantarse contra el pueblo de Dios, y pues Dios les dio la victoria. Tal es el caso, lo mencionábamos, el caso con la batalla contra Amalek, y Dios le dio la victoria. Entonces la fama de Israel se difundía y este pueblo tenía temor porque sabía que el Dios a quien servía Israel era un Dios que era protector, guardián, y los defendía de sus enemigos con hechos portentosos, con hechos milagrosos. Así que bueno, Rahab entra en esta historia de una forma muy particular, y es por el hecho de que esta mujer tenía una profesión inmoral, una profesión que le daba una etiqueta social, que era la prostitución. Pero había algo en ella que no había quizás en muchos del mismo pueblo de Israel, quienes habían sido testigos del poder de Dios y habían visto las señales y los milagros que Dios había hecho con ellos, y era una fe extraordinaria. Y eso es lo que queremos recalcar en esta mañana, la fe de Rahab, cómo esta mujer, en la condición de desprestigio social en el que se encontraba, ella pudo mirar a Dios, al Dios de Israel, a través de la fe. Creyó. Yo me imagino esta escena, ¿no? Donde llegaban los comentarios, las historias a su casa. Recuerden que su casa era un lugar de refugio para viajeros, a donde ella también daba sus servicios sexuales. Y ella podía escuchar a los viajeros todas estas historias, y el escuchar el impacto que tenía en su corazón. Para muchos pudiera ser algo sencillamente, una historia que pudiera despertar, no sé, o maravillarse las personas al escuchar todas estas cosas, pero en ella tuvo un efecto totalmente profundo. Era un efecto en el Dios que ella estaba mirando, que estaba actuando a favor de esta nación. Me imagino también a una Rahab interesada por conocer mucho más la nación del pueblo de Israel, pero más allá de la nación era conocer al Dios, el Dios que gobernaba esta nación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque viendo el contexto, digamos, cultural de Jericó, de Canaán, y el contexto de idolatría, ellos adoraban a dos dioses, y lo mencionábamos también en el programa anterior, ellos adoraban a dos dioses, y ellos rendían a esos dioses sacrificios, incluso sacrificios humanos. Y quizás, como pasa en todas las culturas, el avance, la fortaleza de la ciudad se le atribuían a esos dioses a quienes ellos adoraban y presentaban esos sacrificios. Hay algo muy particular también aquí en esta historia, y es que los hombres ofrecen sacrificios desde la antigüedad basado en el miedo a un mundo desconocido, el mundo espiritual, un mundo donde ellos no pueden controlar, y entonces ellos rinden atributos, rinden rituales, ofrendas y sacrificios. ¿Para qué? Para aplacar la ira de lo que ellos llaman dioses. O sea, es una visión totalmente distinta a la visión que Dios revela a través de la Escritura o a lo largo de la historia de la salvación, que es un Dios de amor, un Dios de protección, un Dios de cuidado, un Dios de propósito y de plan. Estos dioses, los ídolos a quienes el pueblo de Jericó, Canaán, rendían adoración,
era un Dios desconocido para ellos. Simplemente ellos se veían en la obligación de presentar ese sacrificio. Por eso yo siempre, en los programas cuando nos toca hablar de idolatría, siempre recalco, el hombre mira a Dios a través de la idolatría. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de presentar ofrendas y sacrificios a fin de obtener beneficios, de alcanzar beneficios. Y bueno, Satanás, que domina este mundo, que domina este siglo, pues mantiene a los hombres bajo ese engaño. Esto no ha cambiado hoy, o sea, la cuestión sigue. Hasta el día de hoy, los hombres que tienen estas prácticas de presentar sacrificios, hacer rituales, y nosotros encontramos múltiples culturas y religiones donde se practican todavía los sistemas de sacrificios de animales, y también pudiéramos decir de sacrificios humanos, porque sí, en este tiempo, en pleno siglo XXI, todavía se siguen haciendo este tipo de sacrificios, pues lo están haciendo bajo un sistema de idolatría, adorando a dioses falsos, y Satanás ciega el entendimiento de las personas para que no puedan mirar al verdadero Dios. Y eso ocurría en este tiempo. Ocurría cuando ellos adoraban a Acera, la que se conoce hoy gracias al hermano Edinson Escola. También es le gusta profundizar y estudiar muchísimo, y la semana pasada nos hizo un aporte y lo queremos compartir con ustedes también. Él nos decía que los dioses que ellos adoraban, el cual era Baal, al que se le dijo también su significado, que era el Señor y Dios para ellos, también es reconocido en las Sagradas Escrituras y es identificado como Baal Zebú y Baal Berit. Es el mismo Dios que se sigue adorando hoy con otros nombres a nivel, digamos, en diferentes culturas, en diferentes civilizaciones. Y también adoraban a la otra diosa, que era Astarot, también conocida como la diosa Acera, actualmente conocida como la reina del cielo. Entonces, fíjense bien, estos sistemas de idolatría gobernaban esta nación, pero vemos algo a recalcar aquí, y era que Raab veía en el pueblo de Israel un Dios superior a los dioses que se adoraban en Canaán, y ella, el escuchar las historias, hizo que en ella se despertara el deseo por conocer al Dios de la nación hebrea. Sí, de esa nación nómada que estuvo dando vueltas en el desierto durante 40 años, pero que se escuchaba la fama de ellos, porque es que no solamente Dios lo libró de manos de sus enemigos, no solamente Dios lo hizo pasar el mar rojo en seco, había muchas otras señales milagrosas que Dios hizo con el pueblo de Israel, como por ejemplo, ¿sabe lo que es? Que Dios les pusiera una antorcha de fuego como una columna que los protegiera del frío, de las bajas temperaturas desérticas durante la noche, y una nube que era como un toldo natural que cubría a todo el pueblo durante el día, y eso fue Dios fielmente proveyendo a su pueblo en Israel. Esas son señales en el cielo, señales que Dios hace. O sea, toda la historia bíblica nos habla, y de hecho también nosotros podemos mirar la vasta expansión, la creación, todo nos habla acerca de ese Dios todopoderoso. Pero las naciones se limitan, las religiones, la idolatría limita a poner a un Dios tan chiquito, a tener que rendirle ofrendas por el miedo, por el temor, o por sencillamente obtener un beneficio de ese mundo espiritual desconocido, y que hoy Dios nos está brindando a nosotros para que nosotros podamos tener acceso a ese conocimiento de ese mundo espiritual que es más real que tú y que yo juntos, pero desde la perspectiva de Dios, porque Satanás todo lo corrompe, todo lo daña, todo lo llena de oscuridad, tinieblas y de maldad. Entonces la invitación es que así como Raab, siendo una prostituta, puso su fe en Dios, y eso fue lo que la llevó a tener una acción generosa con estos espías, porque ella decía y lo confiesa con sus propios labios, y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esta mujer confiesa con sus labios. Nosotros sabemos que el Dios a quienes ustedes sirven, ¿ven? Es poderoso, es el todopoderoso, es el Dios en los cielos y en la tierra. Esa expresión es profunda. Si nosotros profundizamos en esa expresión, miren,
Es una expresión profunda. Es Dios en los cielos y en la tierra. Eso no lo pudo saber ella sino por revelación de Dios, ¿sabe? Porque no todo el mundo tiene acceso a entender el poder sobrenatural de Dios. Y fíjese lo otro que ella dice: yo sé, nosotros sabemos, la ciudad teme de ustedes porque nosotros sabemos que esta ciudad delante de ustedes, y no lo estaba diciendo porque Israel tenía un poderío militar, porque representaba una fuerza militar, un imperio, nada que ver. El pueblo de Israel vivía como nómadas, tanto su cultura como su estilo de vida eran completamente primitivos, vamos a decirlo así. Porque fíjese, yo me puse a estudiar más los siguientes capítulos en la historia y ellos todavía no utilizaban herramientas sofisticadas para la época como la tenía la nación de Canaán, como la tenía la ciudad de Jericó. O sea, ellos eran primitivos en comparación al desarrollo de la civilización que tenía la ciudad a la cual iba a entrar. Pero es que Dios se glorifica así. Dios se glorifica así. Esta mujer pudo mirar más allá, ver que Israel no necesitaba de un poderío militar, no necesitaba de armamentos sofisticados, no necesitaba de gran estrategia militar para conquistar la nación de Jericó. Ella estaba mirando que el Dios a quienes ellos servían podía entregarlos en manos de su enemigo sin ningún tipo de esfuerzo por parte de la nación de Israel. Y eso es lo que nos llama la atención de la historia de Rahab. Y movida por su fe, tomó acciones que agradaron a Dios, las cuales, bueno, vamos a seguir hablando más adelante, pero yo quería hacer ese énfasis aquí en esta mujer en la fe de Rahab, porque es que esto nos trae entendimiento y nos trae contexto de lo que estaba sucediendo. O sea, la importancia de todo lo que Dios está hablando. O sea, hay una condensación de información dentro de lo que es la historia bíblica, donde estos versículos usted le pasa por encima. A mí siempre me gusta decir esto: usted agarra esos versículos, usted los lee, usted le pasa por encima y a usted le parece poca cosa, pero cuando usted comienza a analizar el contexto histórico, cultural, político, religioso del momento, se encuentra con una mujer extraordinaria, una mujer que en su condición pudo mirar algo que no miraron los demás. Y es que nosotros, cuando avancemos en la historia, no solamente aquí en el acto que ella tuvo, como yo le decía hace un momento, que de la abundancia del corazón a la boca, no es solamente eso, sino lo que la conllevó a ella a tomar acciones. Así que bueno, quizás muchos de ustedes supondrán que Rahab era una pagana, cananea, prostituta, y que nunca en su condición se interesaría en Dios. Sin embargo, nosotros ahora vemos una Rahab que estuvo dispuesta a arriesgar todo lo que tenía por un Dios que apenas conocía. ¿Qué conocía ella de Dios? No tenía una relación con Dios personal, no tenía una relación particular con Dios. Solamente las historias que llegaban a su casa, de los viajeros y lo que contaban acerca de la nación de Israel. Fíjese bien, lo otro que nosotros podemos ver aquí es que Rahab reconoció algo, y se lo dije en algún momento de todo el tiempo que tengo hablando, que muchos de los israelitas no habían reconocido. Y era que el Dios del cielo no es un Dios cualquiera. No era el Dios Baal, no era el Dios Astartet, Astarot, reina del cielo, como le llamen. No, era nada más y nada menos el Todopoderoso. Y solo ella, de toda la nación, la menos pensada, la marginada, la desvalorada, solo ella se volvió al Señor en busca de salvación. Ella también lo expresa, también se lo dice a los espías. Ella pide para ella salvación y para su familia. Ahora, bueno, nos encontramos
cómo estos hombres escapan de la ciudad. Estamos en el escenario de la conversación que ellos tuvo con ellos, y alrededor de esa conversación que Rahab tuvo con los espías, vemos todas estas características y todas estas virtudes y cualidades manifiestas en ella. Pero ahora no solamente eso, esta mujer se aseguró de que estos hombres escaparan a salvo. Y no solamente eso, sino que también les dio instrucciones de cómo hacer para librarse de los soldados que habían sido enviados por el rey de Jericó para apresarlos y matarlos. Y fíjese bien, cuando yo veo esto, yo digo, esta mujer tuvo una capacidad, fue una estratega, usó una estrategia militar, porque eso es una estrategia militar, ¿sabes? Ella cooperó así. Una mujer inteligente. Así es. Que quizás estando en el lugar donde estaba y viendo cómo la ciudad era una ciudad, vamos a decir, potentemente militar, esa mujer estaba aprendiendo de esos hombres militares que tenían el mando en esa ciudad. Y ella pudo poner lo aprendido por obra. O sea, no estamos hablando de cualquier mujer. No. Yo estoy aquí, tú sabes, así como que como que el Espíritu Santo dándome, y yo, wow, Señor, esto es impresionante hablar de esta mujer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo estoy escuchando a mi hermana Keila y estoy aquí analizando es que estamos viendo nosotros, ella decía, leemos la historia, leemos este versículo y hablamos de Rahab, y así como lo dice la Biblia, Rahab la ramera. Y así nosotros la miramos, la visualizamos, la contextualizamos y así la dejamos como la mujer ramera. Pero no profundizamos más allá de lo que había dentro del corazón de esa mujer. Así es. Que esa mujer, como bien tú lo decías ahorita, no nos dice la Biblia que tenía una comunión con Dios, pero yo supongo que Rahab no esperó que los espías llegasen para ella poder tener la convicción en su corazón de que el Dios de Israel, de ese pueblo, era el Dios todopoderoso. Sino que cuando ella lo ve, su fe ya estaba dentro de su corazón, aunque la sociedad, aunque todas aquellas personas las estaban viendo y los viajeros que venían la veían como una ramera, pero no sabían la virtud que había dentro de esta mujer y que ya Dios había tocado su corazón. Así es, totalmente. Y las mismas personas de la ciudad también la veían tal de acuerdo a su profesión. Pero fíjese todo lo que había en ese corazoncito. Un corazoncito anhelante de un cambio de estilo de vida, porque lo vemos después en la historia. Para allá vamos a ir, pero ¿qué vemos en ella? Un corazoncito anhelante de un cambio en su historia de vida. Y Dios, que conoce los corazones, pues Él responde. ¿Sabe? Dios escucha cuando nosotros oramos o hablamos con Él y articulamos palabras, y aún escucha nuestros pensamientos. Pero hay pensamientos que no han subido a nuestra boca y ya Dios los ha escuchado. Hay palabras que no han subido todavía a nuestra mente y ya Dios las ha escuchado. ¿Sabes por qué? Porque Él no es como nosotros. En Él, o sea, Él sabe todas las cosas antes de que sucedan, porque Él habita la eternidad. Él es eterno. Mientras las cosas para nosotros no han sucedido, para Dios ya sucedieron, y sucedieron hace tiempo, hace mucho tiempo. Así que qué hermoso es que Dios había preparado para Rahab una historia completamente diferente a la realidad que ella estaba viviendo en ese momento. Así que bueno, vemos a Rahab como una estratega militar. Estaba allí, ella estaba hablando con esos hombres, con los espías, mire, y la vida de los espías estaba en las manos de Rahab. Ella podía haberlos entregado, ¿verdad? Pero no lo hizo porque era una mujer de fe, porque tenía temor de Dios. La diferencia de visión del sistema de idolatría con respecto a la palabra temor son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la forma en cómo las personas miran a las entidades, ahora se les llama entidades, los miran a través del miedo y presentan sacrificio. Y es impresionante. Yo desconozco del mundo, de ese mundo, pero sí he visto testimonio de gente que ha llegado al Señor y ha compartido parte de su experiencia para glorificar a Dios. Y ellos dicen, es un sistema de miedo, de temor, que si no pagan sus votos, sus sacrificios,
ellos son atormentados por esos espíritus demoníacos. Y ese es el sistema de idolatría. Pero entonces ellos tienen que estar bajo ese miedo, ese terror, esa expectación de terror constante si no pagan sus tributos a sus ídolos. Mientras que a Dios nosotros nos miramos a través del respeto, del reconocimiento de una autoridad, tal cual como un hijo reconoce la autoridad del padre. Mira, Y Dios es Padre bueno, digamos. yo creo que ese lugar donde estaba Rahab, ¿verdad? Dice que era un lugar de hospedaje y todos se llegaban ahí a hospedar y iban también a buscar el servicio de, ¿verdad? Que ella practicaba, que era ramera y quizás cuando estaban. Pero yo digo que estos viajeros que llegaban ahí a quedarse tenían conversación que ella escuchaba. Es correcto. Ella escuchaba esas conversaciones y ella sabía todo esto militar porque esas conversaciones llegaban ahí. Y ella, Dios le fue dando como herramienta para cuando llegaran estos días, ella poderlos responder. Cuando ella está escuchando, ella dice, porque llegaban a hacer conversaciones, hablaban del Dios de Israel, hablaban de todo, porque tú sabes que los viajeros hablan de todo, pero quizás cuando resaltaban el Dios de Israel. Ustedes han escuchado hablar del Dios de Israel que pasó por seco, que protegió, que guardó. Todo esto ella lo escuchaba y lo almacenó en su corazón. Y ella tenía esperanza que ese Dios que hizo pasar por seco, por el mar rojo, un día se le presentara a ella. Porque parece que no tenía la oportunidad, pero ella escuchó todo. No tanto que ella sabía, porque ella no le daba tiempo de moverse para muchas partes, porque tenía su oficio ahí. Pero tenía esperanza. Exacto. Y esas conversaciones, y había gente que de verdad decían, bueno, yo no lo vi, pero mi abuelo lo vio. Y el otro, yo no lo vi, pero mi tío lo vio. En ella había y ella dijo, tal vez yo también voy a conocer ese Dios. Y por eso es que cuando ellos llegan, ella lo esconde y ella no teme porque ella conocía a Dios por las conversaciones que llegaban. Tú sabes que el que tiene la bodega, le llegan todos los comentarios. Así es. Es verdad. Le llegan todos los comentarios. Cuando le llegan los comentarios, allí entonces ella escucha. Y entonces ella sigue la misma conversación. Pero ¿por qué sabe tanto? Es porque los que llegan ahí le instalan una conversación de, bueno, en el barrio tú sabes que ahora se hizo por la calle principal aquí en La Pica un hotel. Entonces sí, queda así. Entonces si ella no sale, pero ya ella está informada, así estaba ella informada, porque ellos comentaban, hacían comentarios, me imagino que hasta sentían la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, y ella dijo, ¿cuándo iré a conocer yo ese Dios? Yo tengo la esperanza que yo también le voy a servir. Algo que tan importante. Quiero conocerlo. En su corazón estaba, ella quería conocerlo, porque ella quería salir de ese oficio que ella tenía, que para nada era bueno. Ella tenía maltrato, tenían que decirle tantas cosas, pero cuando llegan estos espías con unas palabras del cielo, ella dijo, esto como que son israelitas. Y ella conocía, por eso es que ella conocía toda la ciudad, porque por ahí se escapaban algunos también. De la ciudad y más allá. Y más allá. Así es, sí. Totalmente. Todo lo que ha dicho mamá Elsa es bastante interesante. De hecho lo había pensado, pero no lo iba a decir. Eso que ella dice. Así que bueno, es totalmente una realidad. Ella se enteraba de todo lo que sucedía, porque es que todos los viajeros llegaban y traían noticias. Era un centro de información. Sí. Así que bueno, todo eso lo agarraba ella. Ahora ella ayuda a estos hombres a escapar. Ella baja a los espías por la ventana y entonces les da instrucciones de que huyeran a las montañas y que luego tomaran su lugar después de 3 días, dándole oportunidad o chance de que los soldados que salieron detrás de ellos regresaran a la ciudad y ellos pudieran llegar a salvo a su líder y poder dar las noticias que Rahab había dado, de cómo la ciudad estaba vulnerable por acogida de temor y miedo por la toma de la ciudad por parte del pueblo de Israel.
Rahab se arriesgó porque percibió que los israelitas dependían de un Dios digno de confianza. Y eso es lo que he querido resaltar hablando con el tema de la idolatría y el tema de servir al único Dios verdadero. Dios es digno de confianza. Dios no te va a castigar, oprimir, no. Dios es un Dios que Él, desde el principio de la creación, que el hombre se rebeló contra Él, el pecado trajo sus consecuencias, pero Dios siempre a lo largo de la historia, y lo hemos resaltado en el estudio cronológico con estas mujeres, y es que Dios siempre buscó al hombre. En los 2500 años de historia que llevamos en este programa, Mujeres Extraordinarias, contando desde la caída hasta ahorita, hemos siempre visto cómo Dios ha buscado al hombre en los 2500 primeros años que cuenta la historia bíblica. Y lo vamos a seguir viendo porque es que Dios es el que busca al hombre. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Entonces Dios es un Dios digno de confianza. Luego nosotros vemos en el capítulo 6, el capítulo 13 nos cuenta cómo ellos cruzan el río Jordán, el Mar Rojo ahora, el río Jordán, y las cosas que Dios hace allí con el pueblo. Y bueno, no vamos a ahondar allí, pero se los dejo de tarea para que lean y también profundicen de todo lo que Dios hizo para que ellos pudieran cruzar el Jordán en seco y luego rodearan la tierra para conquistarla. No fue el pueblo de Israel, como se los dije, no fue su poderío militar porque no lo tenían, fue el poder de Dios. Ciertamente, y como dice que el Dios verdadero y en Él no hay sombra de variación, no hay sombra de variación, entonces por eso que ella deseaba conocer a ese Dios verdadero. ¿Y por qué Dios lleva ya a esos espías? Porque esta mujer tenía un corazón dispuesto de recibirle. Ella quería tener un cambio, pero por el Dios verdadero, porque sus dioses no tenían poder. Cada día se hundía más la ciudad, cada día se corrompía, pero ella quería saber de ese Dios y Dios la lleva porque Dios sabía, ahí es donde yo voy a comenzar la obra en Jericó. Qué importante, ¿verdad? Así es. Y fíjese bien, por acá nuestro hermano Espola nos comparte, Jericó estaba cerrada con murallas a su alrededor y su altura no permitía ver su interior. Las casas estaban construidas sobre el muro ya que su espesor lo permitía. La semana pasada nosotros decíamos las murallas de Jericó eran dobles murallas con un espacio interior de unos 4 a 5 metros y en la superficie pues entre esos dos muros se construían las casas y posiblemente una de esas casas era la casa de Rahab que daba hacia las afueras del muro, lo que permitió, esa ubicación fue lo que permitió que ella, ¿cómo se llama eso? Dejara ir, o sea, sacara a los espías por esa ventana del muro. Ahora fíjense bien, ellos rodean la ciudad con el poder de Dios y mire, es que es tan bello esto. Rahab, que había declarado con su boca, de acuerdo a su fe, que Dios le iba a entregar a Jericó en manos de los israelitas. Cuenta la historia, Josué capítulo 6, dice que ellos rodearon la ciudad, porque eso fue la orden que Dios le dio a Josué, que rodearan la ciudad, y luego el último día iban a dar 7 vueltas, y lo iban a hacer en silencio, y en la última vuelta era que ellos iban a clamar a gran voz, y cuando ellos abrieron su boca para clamar a Dios, ellos estaban alabando, y en medio de la alabanza descendió el poder de Dios que derribó los muros de Jericó. Esto es muy bonito, eso es el poder de Dios. Y ahí nosotros hablamos también del poder de la alabanza. Cuando tú alabas, eso hace que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque Dios es exaltado en su trono. Luego nosotros vemos el cumplimiento del pacto. Antes de que
terminaran de destruir la ciudad por completo, Josué ordenó a los espías que fueran a la casa de Rahab para sacarla a ella y a toda su familia. Por supuesto, a ella se le fue dado instrucción por medio de los espías lo que tenía que hacer. El día que ellos vinieran, todos sus familiares tenían que estar dentro de la casa con las puertas cerradas y no podían salir, y eso fue exactamente lo que hizo Rahab. Cuando la ciudad fue sitiada, su familia estaba encerrada juntamente con ella dentro de la casa, y allí estaba la señal del cordón rojo, y así fue como la ubicaron para resguardarla a ella y tenerlos a salvo a ella y a su familia. La señal fue el cordón. Así es, el cordón rojo que estaba atado, que ella lo ató una vez que los espías salieron de Jericó. Eso le identificaba su casa. Así es. Y eso, bueno, eso tiene su significado, no lo vamos a hablar en este programa, lo vamos a hablar en el próximo, porque allí vamos a hacer el estudio teológico, ¿no?, del significado de lo que representa. Ahora Dios recompensó a Rahab prometiéndole seguridad a ella y a su familia. Y luego entonces vemos una nueva vida para Rahab. Rahab y su familia fueron salvados y se les permitió vivir entre el pueblo de Israel. Eso se encuentra en Josué capítulo 6, verso 25. El hombre necesita confiar en Dios para adquirir seguridad en su vida. Cuando Dios hizo descender agua sobre la tierra, que cubrió toda la tierra, cuando Dios le dio instrucciones a Noé y le dijo: construyete un arca, él y su familia entraron al arca, cayó el diluvio, todos ser vivientes fueron raídos de la tierra, menos Noé, su familia y todos los animales que con él entraron en el arca. Ahora vemos a Rahab. Venía una destrucción para la ciudad, pero Dios protegió la vida de Rahab y de toda su familia, porque ella confió en el Dios de Israel. Por la fe. Amén, así es. Bueno, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de tu programa Mujeres Extraordinarias. Si
extraordinarias. De vuelta con Mujeres Extraordinarias. Continuamos con tu programa de Mujeres Extraordinarias, extendiendo un cordial saludo muy especial a nuestra hermana Mariela de Brito, que nos está mirando a través de el TikTok allá en Colombia. Dios te bendiga, amada hermana. Feliz estamos de que estés allí conectadas con nosotros en este programa de Mujeres Extraordinarias. Queremos saludar también a nuestra hermana Carlina Ovalle, nuestra hermana Santa Sánchez, que está en sintonía. Dios pueda bendecir la vida de estas mujeres que están allí respaldando, no solamente en sintonía, sino también a través de sus oraciones. Dios bendiga a mi hermana Mary Justin también, y quiero saludar muy especialmente a mi hermana Wilhelma Carrasquero. Dios la pueda bendecir, una mujer extraordinaria. Yo estoy muy contenta porque ayer tuvimos una visita y nuestra hermana Wilhelma nos acompañó y fue de bendición una palabra que ella, podemos decir, compartió en aquel lugar, en aquella visita, que yo estoy convencida en mi fe de que hizo algo en lo espiritual en la vida de nuestra hermana que visitamos ayer. Dios te pueda bendecir, hermana Wilhelma, que el Señor te siga usando, que el Señor siga añadiendo sabiduría y virtud de lo alto sobre tu vida. Mi hermana Elsa, ella va a continuar con el desarrollo de este programa. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Es algo impactante, ¿verdad? Que uno se interesa y de verdad lo que hace Dios en la mujer, en el hombre, cuando está dispuesto a servirle. Hay personas que solamente están esperando que le hagan una seña, como hizo Pedro cuando sacaron los peces y le hizo una seña, ¿verdad? Vengan a ayudarme. Así hay personas que están esperando. Dice que el legado de Rahab, mujer de fe, Rahab, es mencionada en el Nuevo Testamento como ejemplo de fe. En Hebreos 11:31, de ser justificada por la obra, porque ella puso esa fe y puso la obra de esconder a estos espías. Y en Santiago 2:25, por la forma de que recibió y despidió a los espías, la fe es el poder de la obra. Qué bueno y qué importante, y de verdad que desde que estamos estudiando esto me tiene impactada. Yo digo, así hay mujeres de fe que están esperando, ¿verdad? Solamente que alguien le hable, que le declare que hay un Dios vivo que de verdad transforma, que de verdad hace grandes maravillas. Dice que el linaje de Jesús, la más notable, que es Rahab, se casó con un hombre de Judá llamado Salmón, que fue la madre de Boaz, el esposo de Ruth. Qué importante que viene del linaje de Jesús. Dice que su vida es un testimonio de gracia de Dios que redime y transforma. Eso fue lo que le pasó a ella. La redimieron y fue transformada del poder de Dios. Si ella dijo, aquí yo estoy resguardada porque aquí está Dios. Ella sabía que en esos hombres estaba Dios y ella tenía una esperanza. Y bueno, gracias a Dios, cuando Dios llega a nuestras vidas, de verdad que transforma nuestras vidas, que Dios hace, y nosotros continuamos con ese legado. Dice que la énfasis en las mujeres, la genealogía bíblica sólida contra gloria a Dios,
ella. La genealogía bíblica solía encontrarse con solo varones. Bien interesante esto que habla la mamá Elsa sobre el legado de Rahab como una mujer de fe, porque vemos en su historia que ella no se quedó allí, como lo decía mi hermana Dorelay hace un momento. Ella no se quedó ahí como la ramera, sino que Dios a ella entonces la restituye, Dios a ella la reivindica por su fe, que es lo que habla Hebreos un poco acerca de la fe de Rahab y lo que hemos venido hablando sobre su fe a lo largo de estos 2 programas, y hemos dicho sobre ella, y es un legado de fe que se menciona entonces en el Nuevo Testamento. Miren, en el Salón de la Fama, que es el libro de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, que es el Salón de la Fama, donde aparecen todos los cuadros de los grandes héroes de la fe en la historia de la salvación, en su mayoría hombres, porque por supuesto Dios había comisionado a los hombres y ha comisionado a los hombres con su plan, con sus propósitos eternos. Vemos mujeres que se levantaron en la historia, y una de esas mujeres mencionadas es Rahab. Ese es el legado de fe que nos dejó esta mujer llamada Rahab, que aparece entonces allí en Hebreos capítulo 11, en el verso 31. Ahí la menciona el autor de Hebreos. Unos dicen que Pablo, otros dicen que no fue Pablo, por la forma de la escritura. Pero lo cierto es que el autor de Hebreos, más allá de una mano humana, era el Espíritu Santo que inspiraba a esos hombres. Dice en el verso 31, dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces fíjese cómo Dios la introduce a ella en el Salón de la Fama, dejando un legado, alguien que estaba desaprobado social y moralmente, pero que Dios miró la fe de esta mujer, la transformó, como bien lo decía mamá desde un momento, y también entonces cambió su destino, cambió su estilo de vida, cambió su futuro, que ella además anhelaba. Sí, porque ese es un oficio bastante fuerte. Yo he conversado con mujeres que han sido transformadas y dice que eso no es fácil. Porque llegan, sí, claro, porque llegan, uno las maltratan, otros le dicen cosas, le dicen palabras, y entonces ellas quieren salir de ahí. Y de ahí quería salir Rahab. Y ella tenía una esperanza en el Dios vivo, que se le apareciera un día, porque era el Dios del cielo y de la tierra, y ella tenía esperanza en ese Dios. Así es. Y sabes que, escúchame, hermana Keila, es hermoso, ¿verdad?, ver cómo el Señor, el Dios Todopoderoso al cual nosotros creemos, es un Dios de inclusión y no de exclusión. Un Dios maravilloso que tenía un plan de salvación. Fíjense que Dios, siendo Dios, bueno, es Dios todopoderoso, es Dios supremo, es Dios soberano, es Dios eterno. Él no iba a cambiar su plan de salvación que Él tenía para la humanidad por la simple conducta o por la simple posición de una persona, que ya Él había predestinado, porque yo creo que Él ya había predestinado, porque el libro de Efesios 1 habla de la predestinación, de que nosotros fuimos predestinados, ¿verdad?, para ser adoptados en Cristo Jesús, para ser adoptados hijos suyos. O sea que nosotros creemos que todo lo que está en la palabra, ya el Señor, como decía mi hermana Keila, ya Dios lo sabía y lo conocía desde hace mucho tiempo, y aún lo que está por acontecer en nuestras vidas,
ya Dios Todopoderoso ya lo conoce. Ahora fíjate, nosotros tenemos a esta mujer Rahab en el Salón de la Fama, le decimos nosotros. Cuando yo estaba aquí analizando y estoy muy contenta porque hablar de Rahab no es hablar de cualquier mujer. ¿Sabe algo? Que Rahab... ¿Sabe qué pasa, mi hermana Aurelay? Que Rahab nos representa. Así es. Quizás nosotros no vivimos una vida, digamos, de inmoralidad sexual, del caso de donde viene ella, pero ella nos representa en muchas formas, porque ella representaba al pueblo gentil. Ella no estaba dentro de la nación escogida de Dios para llevar un propósito. Lo que pasa es que la gente malinterpreta el punto, y es que Dios escoge la nación para convertirla en un megáfono para las naciones. El propósito de escogencia de Dios con Israel era para traer en su seno al libertador, pero no excluía al resto de las naciones, sino que el plan de Dios era incluir. Y ahí vemos en la historia de Rahab la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Y sabe que la historia de Rahab, esa escena en la historia bíblica de la vida de Rahab estaba profetizando exactamente eso, la inclusión del pueblo gentil dentro de la nación de Israel para salvación. Y nosotros tenemos eso, ¿verdad? Y es uno de los temas que tenemos aquí. Y esto es bonito hablarlo, de saber cómo Dios, que ya tenía un plan, este plan era desconocido en ese tiempo, pero ya Rahab, en la historia de Rahab, estaba siendo profetizado con las acciones. Porque fíjese que la Biblia dice, mi hermana Keila lo dijo hace rato y lo leyó en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 25, dice que Josué salvó la vida a Rahab y a su familia. Y se le permitió a Rahab vivir dentro del pueblo de Israel. O sea que en ese momento Rahab fue incluida dentro de la nación de Israel. Podemos decir como una israelita más por la fe que ella tuvo en el Dios de Israel. La palabra fue adoptada. Fue adoptada. Exacto. Y Dios ya tenía un plan con ella. Entonces aquí vemos un Dios de inclusión, no de exclusión. Un Dios que no mira la condición de la persona para él poder cumplir su propósito. Porque tenemos a Rahab con esta vida, con un testimonio sombrío, podemos decir, ¿verdad? Y tenemos también a Ruth, la moabita, que también era gentil, pero también tenemos a Tamar. ¿Quién fue Tamar? Nosotros estudiamos la vida de Tamar. Sí. Y Tamar se disfrazó de ramera para poder estar con su suegro y tener una descendencia que entra dentro de la genealogía de Jesús. Que venía de la tribu de Judá, de donde Dios por medio de Jacob había profetizado que vendría el león, el Salvador. De la tribu de Judá. Imagínense usted lo que Dios hace para sorprendernos a nosotros hoy en día. Para nosotros sorpresa, para Dios un plan. Sí, así es. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces tenemos que fíjese, este plan de inclusión es un misterio de Dios revelado por medio de Cristo, donde se extiende la salvación por medio de un libertador, este libertador Jesucristo, más allá del pueblo judío, ¿verdad? Más allá del pueblo judío, ya mi hermana Keila lo dijo, habló de la nación de Israel y que nosotros éramos los gentiles. Y fíjense, entonces ahora somos incluidos. Y esta promesa de salvación se extiende a todas las naciones, es decir, a todo aquel que no pertenece al pueblo judío y que es considerado un gentil. Este misterio revelado por medio de la gracia de Cristo rompe las barreras éticas culturales. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 5 y 6, nos habla de estas mujeres que ya mencionamos, mujeres gentiles, que fueron incluidas dentro del plan de salvación y vamos a decir, en la nación de Israel fueron adoptadas, como hoy en día lo somos nosotros. Fuimos adoptados, no pertenecíamos, no teníamos derecho a esta salvación, no teníamos derecho a, como dice el apóstol Pablo, que lo vamos a ver, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, donde nosotros ahora somos coherederos. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo lo explica muy bien.
En el 3.6, si no me equivoco, allí lo tenemos, donde Dios nos habla. No sé si mi hermana Keila lo puede ir buscando allí. En el libro de Efesios 3.6. Búscame ahí un momentico para que lo estemos leyendo. Entonces vemos a estas mujeres gentiles, ¿verdad? Y quiero resaltarte también que ya Dios venía, cuando Dios hace ver en el libro de Mateo 1, 5 y 6, de que esto era un plan, de que el gentil sea incluido dentro de la nación de Israel, de que nosotros también teníamos derecho a la salvación. Dios también, en el libro de los Hechos, me voy a ir un poquito más adelante, nosotros vemos la historia de Pedro y de Cornelio. Pedro, un judío, Cornelio, un gentil, pero que creía también en Dios. Y Dios también le da salvación a Cornelio, y no solamente a Cornelio, sino también a su familia y a todos aquellos que estuvieron en aquel lugar, en aquel momento. El libro de Efesios, hermana Keila, se lo pueden leer. 3.6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjese, por medio de la predicación del Evangelio. Ese Evangelio que son las buenas nuevas de salvación para vida eterna a todo aquel que cree. Entonces, el apóstol Pablo allí nos está hablando de la inclusión. El Señor Jesús también, teniendo conocimiento de la inclusión, después que Él resucita y Él está con los discípulos, ¿cuál fue la última orden que le dio a los discípulos? Ir por todo el mundo y predicar mi Evangelio. Los manda a predicar a toda criatura, o sea, extiendan este Evangelio que es de salvación para toda la humanidad. Y ese es el llamado que nosotros tenemos hoy como iglesia. Este Evangelio que es cambio de vida. Que es cambio de vida. Y esa es una de las cosas que Rahab, me imagino que ella, como ya lo decíamos, ella anhelaba un cambio. Y ella creía en este Dios de poder y Dios de cambio, de transformación. Sí, fíjense que Santiago, lo ando buscando, Santiago 2.25, habla, dice algo respecto a Rahab. Él dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esto lo dice refiriéndose, ¿verdad?, a que la fe de Rahab se ve manifiesta, o sea, porque la fe conlleva a las obras, ¿no? Entonces, a acciones de justicia, obras interpretadas como acciones de justicia, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, no recuerdo si es el verso 7, 8, 9, por allí está, que dice que las acciones, habla de las acciones justas de los santos, esas son las obras de los santos. Y vemos en esta mujer, ¿verdad?, que la fe que había en ella fue manifiesta, fue puesta por obra. ¿Cómo? ¿En qué acción? Y lo dice el autor de Hebreos, lo dice entonces Santiago aquí. Dice que por medio de sus obras, ella tuvo una actitud, una acción. Entonces, la fe trae consigo, cuando yo creo, yo actúo conforme a la fe. Y eso fue lo que pasó con Rahab. Eso fue lo que vemos en la historia. Entonces, esa acción de fe, o lo que puso por manifiesto, lo que se vio como manifestación de esa fe, ¿qué hizo? ¿Qué evidenció en ella? Evidenció cambio, lo que tú decías, transformación. Ocurrió algo en su ser interior, pero eso se manifiesta en nuestro exterior. Entonces, cuando vemos esta historia de Rahab y lo que tú decías, que Dios la incluye, que Dios entonces cambia su destino, lo hemos hablado ya, lo hemos dicho varias veces, Dios cambia el destino, cambia el estilo de vida de ella, la incluye en la promesa, porque Dios es un Dios de inclusión, pero fue en base a ¿qué? En base a su fe que llevó una acción. Y Dios no se queda con nada. Sí. Dios lo que necesita mirar en nosotros es fe. Dios necesita mirar en nosotros fe, porque la fe va a producir obras en nosotros. Y eso trae consigo que una restitución, trae bendición, que fue el caso de
Raab. Y vemos cómo entonces Dios la recuerda a ella, la recuerda por su fe, y ahí es donde la reivindica y no por su profesión. Ahí es donde aparece una nueva Raab, no una Raab ramera. La Biblia es explícita, o sea, de todas las historias que hemos estudiado hasta ahora, de todas las mujeres, nosotros encontramos muchas mujeres con diferentes cualidades, que vamos por la 19. Vamos por la mujer 19, esta es la mujer número 19 que hemos estudiado acá en Mujeres Extraordinarias en el programa radial. Y de todas esas 18 mujeres anteriores, todas fueron conocidas por sus cualidades, sus virtudes, lo que resaltaron en la historia, el legado que dejaron. Pero aquí en el caso de Raab nosotros nos encontramos como la Biblia explícitamente menciona el estado donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque así como ella, el pueblo gentil, el pueblo no judío, estaba espiritualmente delante de Dios en esa condición, como una mujer que intima, que tiene intimidad con otros dioses lejos del Dios verdadero. Y eso es lo que entonces Dios le quita esa tacha, esa etiqueta de ramera, y la pasa a ser Raab, la justificada por Dios mediante su fe y por las obras que expusieron esa fe genuina de esta mujer. Dice que su vida es un testimonio de la gracia de Dios que redime y transforma. Totalmente. Que el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios, porque Él lo hizo y es el que puede vaciar de todo ese caminar pecaminoso y llenarlo de su gracia. Eso pasó con Raab. Así es. Una mujer que tuvo esa gran fe, pero es maravilloso lo que yo digo, que cuando esa gente llegaron allá, ella sintió un cambio en su vida. Así es. Y mire, la transformación fue tal que usted lo decía hace un momento. Usted decía lo que Dios hizo con ella, la convirtió en una mujer restaurada que organizó su vida, se casó con un hombre de la tribu de Judá, nada más y nada menos, que tú mencionabas hace un momento a, ¿cómo se llama? A Tamar. Ajá, para levantarte de Judá. Fíjese cómo Dios la reivindica. La mete dentro del linaje que él estaba preparando para traer al Mesías, el libertador, nada más y nada menos. Se casó con un hombre llamado Salmón, que lo decía mamá Elsa, de la tribu de Judá. De donde venía el Salvador. De donde venía el Salvador. Imagínense esa transformación completa, radical, 100%, de ramera a ser una de las madres por la cual, de los antepasados de Israel, de la cual vendría el libertador. Fíjese bien, ella tuvo una acción para salvar a Israel, porque al salvar ella a los espías no estaba salvando solamente a los espías, estaba salvando a toda una nación. Esa acción la justificó delante de Dios por la fe que había en ella. Y ahora entonces Dios viene y la mete dentro del linaje del cual vendría el libertador, de la tribu de Judá, este hombre que después entonces se convierte en la madre de un hombre llamado Booz, del cual vamos a hablar más adelante cuando nos toque hablar de Ruth la Moabita. Y vino a formar parte de la genealogía de Jesús, nada más y nada menos. Tenía que ser allá. Casi nada. Yo digo que tenía que ser allá porque como que esta mujer, todo el mundo la conoció y sabía quién era ella, también vieron la transformación en esta mujer. Ya no tenía la misma conversación, ya no tenían las mismas personas que venían siempre a hacer cosas locas, sino que ya ella entonces tomó la costumbre de jugar, de Salmón. Y entonces ella tuvo, por eso fue que allí Dios se glorificó como se ha glorificado en nosotros, porque no éramos dignos, nuestras conversaciones no eran estas, nuestras costumbres no eran estas, estábamos con dioses paganos,
¿verdad? De aquí de la nación y de otras, y Dios se complació en llamarnos a nosotros a través del Evangelio para transformar, y dice que toda la tierra sabrá que hay Dios de poder. Así es, qué bello, qué hermoso. Y es hermoso cómo Dios cambia nuestra historia, cómo Dios cambió la historia de esta mujer Rahab para convertirla en madre, y que su nombre apareciera en la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1, verso 5 la menciona. En el Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, los Evangelios, en los primeros versículos, ¿sabes lo que es eso? Los primeros versículos, aparece allí Rahab. Versículo 5 del capítulo 1 de Mateo, aparece mencionada esa mujer a quien Dios le cambió el pasado, restituyéndola y convirtiéndola en una de las mujeres, de las madres de la genealogía de Jesús. Y entonces es mencionada donde se introduce la historia del Nuevo Testamento para hablar, para dar testimonio de gracia, de que Dios redime y transforma una vida. Yo voy a buscarlo, porque es que tengo que buscarlo. Mateo capítulo 1, verso 5, porque lo vamos a leer, no vamos a dejar a la gente así. La gente tiene que escuchar lo que dice Dios por medio de este apóstol. Dice así: Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Viste que ya no dice Rahab la ramera? Ahora dice Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahí está su nombre dentro de la genealogía. Ya es cambiado, ya sin tacha, ya sin etiqueta, ya sin una mención deshonorable. Estoy aquí enamorada. Estamos enamoradas de Dios. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque esta es una historia llena de puro amor, del amor de Dios para con la humanidad. Y yo estoy muy contenta. Yo esta mañana leía la palabra de Dios y yo, wow, fue impresionante. Llegó un momento donde yo levanté mi mano y le dije: Padre, te amo, quiero amarte más, quiero conocerte más. Porque ve la manifestación del amor de Dios aquí con esta mujer, y no solamente con esta mujer que nos identifica, mi hermana Keila lo dijo, a nosotros los gentiles, y ver cómo Dios une estas dos naciones, dos pueblos, une judíos, une gentiles, y fíjese el amor tan grande de Dios que une judíos, une gentiles, para conformar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la novia del Cordero, que está preparada y se sigue preparando, aguardando la venida de ese novio, de ese esposo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo estoy aquí analizando, y yo sé que en sus hogares, en su lugar de trabajo, quizás en su vehículo, hay mujeres que por mucho tiempo se han sentido, ¿verdad?, menospreciadas, se han sentido señaladas, se han sentido juzgadas, condenadas. Y yo hoy quiero hablarte a ti, mujer, porque yo quiero que tú entiendas que el amor de Dios está sobre tu vida. El amor de Dios está para redimirte, para salvarte, para restaurarte, para darte ese valor que tú te mereces como mujer, como princesa del reino de los cielos. De que tú te veas de que el amor de Dios está por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier ofensa, por encima de cualquier herida que pueda haber en tu alma, en tu corazón. Está el amor de Dios para hoy levantarte, así como Dios levantó a esta mujer llamada Rahab, que la sacó de lo más vil. La Biblia dice que de lo más vil, de lo menospreciado, Dios saca para hacer lo que es, y Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y yo estoy muy contenta porque esta mujer que viene de lo más vil, porque eso es lo más vil para una mujer, una ramera, una prostituta, una mujer que ningún hombre le da valor, que ningún hombre la considera, que ningún hombre la respeta, pero el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso,
se levantó para reivindicar a Rahab y hoy Dios se levanta para reivindicarte a ti, mujer de Dios. A ti, mujer que estás ahí desesperanzada, que no tienes esperanza, que ya estás hastiada. Anda, shokatalaba kenala. Gloria a Dios. Oh, bashatalabakia, basobakandala. Ya estás hastiada de la vida que llevas, del desorden de tu vida, de que te pisoteen, de que te estigmaticen, de que ya te pongan en menos. Está Cristo, aleluya, que pagó un precio en la cruz del Calvario para hoy darte redención, para hoy darte salvación, para hoy levantarte, para hoy ponerte en el lugar de posición que Dios predestinó desde la eternidad. Para que tú seas esa mujer de fe, esa mujer valiente, esa mujer virtuosa y esa mujer que Dios levanta para cumplir un propósito que desde la eternidad ya Dios lo tiene preparado. Así es. Y fíjate cómo es la soberanía de Dios sobre el pecado. Eso que está hablando la hermana Dorelay. Aquí tocada por el Espíritu, porque lo estamos todos. Yo sé que ustedes que están allá también están siendo tocados por Dios, porque hay muchas mujeres, más de lo que usted y yo podamos imaginar, que se encuentran hastiadas por el pecado, como dice mi hermana Dorelay. Pero la soberanía de Dios está sobre eso. Hay una gracia redentora sobre ti, mujer, que me estás escuchando a través de las redes, a través de este micrófono, a través de estas ondas hercianas. Hay una gracia redentora para ti. Dios que conoce tu corazón, y así como Rahab en aquel momento cuando vio llegar a los espías, ha llegado el momento para ti, para que mires a Dios a través de esta palabra que hoy está siendo impartida a tu vida, para que tú también vengas a formar parte de la familia de Dios, ya no solo del plan, porque el plan de Dios ya fue dado a la humanidad, ya fue revelado y está siendo entregado. Ahora seas parte de la familia de Dios, parte de ese plan, y recibas la gracia redentora de nuestro Señor. La razón por